Nos comprometimos ante el país, presentamos un informe. Ahora inicia rueda de prensa de la vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral, la rectora Sandra Oblitas, que otorgará el primer informe correspondiente a los primeros 10 días de la ampliación de la verificación ciudadana que se está llevando a cabo desde el pasado 6 de mayo. Vamos a escuchar sus declaraciones. Verificación ciudadana en su fase 2. Cabe destacar que la verificación ciudadana en su fase 1 se hizo el propio día de la elección en el 100% de los centros de votación y tal como lo establece la Ley Orgánica de los Procesos Electorales y su reglamento, se realiza sobre el 54% de las mesas electorales. En ese proceso participan miembros de mesa, testigos de los candidatos y las candidatas participantes, observadores nacionales, acompañantes internacionales y las electoras y los electores. El resultado de esa verificación ciudadana fue consistente en su totalidad entre los comprobantes de voto, las actas de escrutinio y el total de votantes de las mesas, tal como consta en las respectivas actas refrendadas por todos los participantes. El 18 de abril se realizó la verificación ciudadana fase 2, prevista en el cronograma electoral. Esta se realiza sobre el 0,5 de las mesas de votación, arrojando también un resultado consistente en su totalidad entre votos, actas y número de votantes. La ampliación de la verificación ciudadana fase 2 se inició, como ustedes saben, el 6 de mayo y se ha ejecutado en consonancia con los protocolos previstos en la ley y su reglamento. Al culminar cada jornada, los asistentes a la actividad suscriben un acta en la que plasman lo sucedido cada día. Como primer hallazgo, hemos verificado en el desarrollo de esta ampliación de la verificación ciudadana fase 2 que el propio día de la elección se auditó un 12,13% por encima de lo establecido en la norma. Como resultado de este proceso de verificación ciudadana fase 2 ampliado, podemos destacar que hasta ahora se han verificado en estos 10 días un total de 3.505 mesas electorales, lo cual corresponde al 9% del total de mesas de votación. Ello representa 1.435.460 comprobantes de votos verificados en los 10 días que corresponden al primer ciclo. En resumen, al día de hoy se ha verificado el 75,63% de las mesas de votación. Del total de comprobantes de voto verificados en este primer ciclo, que como ya dijimos fue de 1.435.460, se identifica una coincidencia que alcanza el 99,98%. Es importante destacar que el restante 0,02% no corresponde a inconsistencia en los datos, no supone de ninguna manera una alteración de la voluntad de los electores en esa mesa. Se trata de diferencias debidamente soportadas y asentadas que pudieron ser evidenciadas en las actas suscritas por los miembros de mesa, los testigos de los candidatos y las candidatas o en los cuadernos de votación. Estos últimos fueron verificados de manera excepcional, tal como lo establece el protocolo que corresponde a la verificación ciudadana fase 2. De esta manera, se mantiene una consistencia en la información cotejada del 100%, vale decir, error cero. Los resultados obtenidos en el primer ciclo de la verificación ciudadana fase 2 coinciden con el histórico de las auditorías de verificación ciudadana de elecciones anteriores y en la fase 1 y 2 de esta elección. Durante estos 10 días, en el proceso de verificación han participado 7 organizaciones con fines políticos, el bloque que apoyó al hoy presidente Nicolás Maduro y las organizaciones Nuvipa y Poder Laboral, lo que suma un total de 143 técnicos de organizaciones con fines políticos. A partir del día 4 de la verificación y vistas las múltiples solicitudes que llegaron al Poder Electoral provenientes de organizaciones sociales de diversa índole, aprobamos la participación día a día de estas formas de organización social. En este sentido, hemos contado con la presencia de 10 organizaciones
que al día de hoy han participado en la verificación y que suman un total de 88 personas que han asistido y suscrito las actas en las que dan fe de los procesos efectuados en la actividad. Hemos recibido un número importante de solicitudes de organizaciones para participar en la verificación. Dadas las características de la actividad, en estos momentos nos encontramos en la planificación de la fase que comienza mañana viernes y que, como señalamos, tendrá una duración de 10 días. Visto el interés y en aras de garantizar que esta actividad, como todas las que organiza el Poder Electoral, se dan en el marco de la seguridad, confianza y transparencia, hemos habilitado en nuestro sitio internet www.cne.gov.be un link en el que el país y el mundo puedan presenciar la pulcritud con la que se está realizando la verificación ciudadana fase 2. El trabajo realizado durante estos 10 días demuestra una vez más la seguridad que ofrece la plataforma electoral de nuestro país. Los técnicos de las candidatas y los candidatos que participaron el 14 de abril certificaron el sistema con el que fueron a la elección. Allí están sus firmas en cada una de las 17 auditorías que previamente se realizaron. Decíamos, allí están sus firmas en cada acta, el país lo sabe. Esta ampliación de la verificación ciudadana fase 2 tiene un resultado que, más que técnico, moral. Demuestra que la robustez del sistema electoral venezolano tiene error cero. Con mucho gusto voy a contestar las preguntas que tengan a bien realizar. Se da inicio al ciclo de preguntas y respuestas con Eugenio Martínez, El Universal. Buenas tardes, vicepresidenta. La verificación ciudadana sirve para verificar el buen funcionamiento de la plataforma automatizada de votación. Sin embargo, de los 6 recursos de impugnación que recibió la sala electoral del TCJ, ninguno está referido a la plataforma de votación. Todos están referidos a otros elementos. Básicamente quiero preguntarle por la fecha concreta en la que el CNE va a entregar el reporte de incidencia del SAI por mesa, que es una de las garantías que se había prometido para el 14 de abril, cuándo se va a hacer la auditoría de no duplicidad de huellas, que es otra de las garantías prometidas para el 14 de abril, y en vista de todo el ruido que se ha generado en torno al registro electoral, quisiera saber la disposición, por lo menos de la Comisión de Registro Civil Electoral, de permitir una verificación ampliada del registro previa a las elecciones locales, similar a la que propusieron UCAP, Universidad Central de Venezuela, y Simón Bolívar en el año 2006. Gracias. Sí, mira, ya va. La primera mención que hiciste no es una pregunta, es un comentario. No, es para fundamentar mi pregunta. Los 6 recursos de impugnación están referidos. No, mencionabas que ninguna verificación, ninguna de las menciones cuestionan la plataforma electoral. Ninguna de las impugnaciones cuestiona la plataforma electoral. Sí. No es que no sería fácil cuestionar la plataforma electoral luego de todo el conjunto de auditorías que se han efectuado, que se realizan previo al proceso electoral y que de alguna manera van certificando todas y cada una de las fases, todos y cada uno de los componentes del sistema electoral, y cuando se llega al día de la elección ya se ha certificado y se está conteste y se sabe, lo saben los técnicos políticos, lo saben los candidatos, lo saben las candidatas, cuál es el sistema electoral y sobre todo saben la certeza, la confianza y la robustez del sistema electoral venezolano. Entonces, por eso seguramente no hay ningún cuestionamiento en ese sentido. En relación a los reportes de no duplicidad de huellas y los reportes de disidencia, que efectivamente el Consejo Nacional Electoral lo aprobó en el marco de garantías previas al proceso electoral, cabe mencionar que los mismos tienen, y lo saben los técnicos, a lo mejor también algunos de los ustedes, periodistas de La Fuente, tienen requerimientos técnicos importantísimos. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la captura de la data, la obtención de la data que viene en las máquinas, propiamente en las máquinas, y que necesariamente deben ser procesadas y que seguramente una vez que culmine esta fase, digamos, de verificación, se acometerá a ello. Recuerda que, por ejemplo, el tema de la no duplicidad de huellas, es lo que los técnicos llaman 1AN, es decir, cada huella comparada contra el universo de huellas que se tiene capturado. Entonces, eso es un trabajo muy riguroso,
riguroso, de alto nivel, y que sin lugar a dudas en el momento en que se tenga la disposición para hacerlo se hará y se entregará tal como lo ha establecido, como se ha comprometido y como siempre ha cumplido el Consejo Nacional Electoral. En relación al registro electoral, es bueno recordar que para todos y cada uno de los procesos electorales está el marco de la auditoría al registro electoral. Eso se ha venido haciendo desde el año 2006, 2007 para acá, para todos y cada uno de los procesos. Cada vez que cierra una jornada de registro electoral, inmediatamente dentro del marco de las previsiones del propio cronograma electoral está lo que tiene que ver con la auditoría al mismo, tal como sucedió para el registro electoral con que se acudió a la elección del 7 de octubre y 16 de diciembre, que es el mismo registro electoral con el que se acudió para la elección del 14 de abril. Es bueno tener siempre presente y recordar porque no hubo cuestionamientos al registro electoral del 7 de octubre, ninguna. Que fue el mismo registro electoral con el que se fue la elección del 16 de diciembre. Entonces, ese registro electoral, que por esas razones de ya haber sido auditado, de no tener cuestionamiento, de ser prístino, transparente, y que estaba ya certificado por los técnicos y los representantes de las organizaciones políticas, se tenía con la calidad de un registro electoral que se requiere para una elección presidencial y las características de la elección presidencial del 14 de abril, fue con el registro que se acudió. Entonces, no parece haber cuestionamiento lógico al registro electoral del 14 de abril si no lo hubo el 7 de octubre. Fernando Girón, Venevisión. Buenas tardes, rectora. Quisiéramos saber si ya tienen una fecha prevista para las elecciones municipales, se ha discutido en directorio, se piensa discutir y pues cuándo podrían informar a la población al respecto. Muchas gracias. Sí, bueno, claro que lo pensamos discutir, pero cuando tengamos la fecha seguramente lo vamos a anunciar al país. Isabela Garrido, ABN. Buenas tardes, rectora. Cerrado este primer ciclo de revisión, ¿tienen ustedes planificado ampliar el número de mesas a revisar por día? Pasar de 350 a 800 o 700. Es lo que leímos en una de las notas del Poder Electoral. Si esto es así, lo confirmo con usted, ¿se estimaría entonces terminar la auditoría antes del 4 de junio como estaba previsto? En otro orden, técnicos y grupos organizados han manifestado que como usted ya también lo había mencionado, con mesas que ya estaban auditadas. Es decir, en estados, por ejemplo, como Anzoátegui, se auditó hasta el 65%. En este caso, ¿qué elementos se activan para que esto ocurra? ¿Es decisión netamente de los electores o de los que participan? También hemos observado, usted también hacía mención de eso, presencia de gremios y movimientos sociales en la auditoría. ¿Cómo pueden los grupos organizados solicitar al CNE participar en la revisión? ¿Qué deben hacer? ¿Dónde acudir? Y también saber si ustedes han recibido solicitudes de grupos internacionales. Sí. Y bueno, la verificación se está mostrando en tiempo real en la página web. Se ha pensado replicar esta iniciativa para otras auditorías y bueno, revisar lo que haya que mejorar en esta transmisión. Gracias. Gracias, Isabela. Deja ver si apunté todas las cosas que me mencionaste. Lo primero, qué bueno que me preguntas lo del incremento, porque de lo que se trata exactamente es de lo siguiente. Tal como lo mencioné en el informe, cuando leímos la ampliación de la verificación ciudadana fase 2 nos permitió percatarnos que durante el proceso de la fase 1, es decir, el propio día de la elección, se verificaron más mesas de las que inicialmente estaba pautado. Y eso lo verificamos porque cuando producto del sorteo corresponde verificar una mesa, nos damos cuenta, se dan cuenta los técnicos que allí están y los representantes de las organizaciones políticas que una determinada mesa ya fue auditada. Y significa que entonces esa no se va a auditar, sino se toma otra para hacer la verificación. Y eso ha sucedido con este porcentaje que les mencioné, un 12.13% nos da luces que se verificó por encima. Lo del incremento se refiere al incremento de mesas para poder validar lo que nos da la muestra. La muestra nos dice estadísticamente que debemos verificar en un promedio 350 mesas diarias.
si yo solo tengo, si tengo un número reservado, 700 mesas, por ejemplo, entonces es muy probable que me salgan las que ya han sido verificadas. Y lo que estoy es ampliando esa banda para que las 350 que me corresponde verificar tenga siempre reserva, digamos. No sé si se entiende, yo sé que es un poquito, pero es a eso, no es que vamos a estar verificando mayor cantidad de mesas, sino tener una banda más ancha para obtener lo que efectivamente nos corresponde verificar por día. Entonces, bueno, por razón por la cual estamos iniciando el segundo ciclo el próximo mañana mismo, y seguramente en los 10 días al cerrar el ciclo estaríamos presentando también un informe como el que estamos presentando el día de hoy. Me preguntan, ¿cómo hacen? Mira, la verdad es que nosotros no establecimos un mecanismo, fuimos, digamos, abordados de solicitudes que nos fueron llegando y entonces las empezamos de alguna manera a organizar y a atender como tal. Aprobamos que esa figura existiese, no existía anteriormente, y producto de las solicitudes recibidas aprobamos que existiese esa figura y que pudieran acompañar ciudadanas y ciudadanos organizados en distintas expresiones. Nosotros hemos recibido grupos de abogados, grupos de estadísticos, grupos de informáticos, consejos comunales, digamos, distintas formas de organización de la sociedad, y nos han venido acompañando. Ha sido una cosa bastante más espontánea más bien, y tenemos ya un conjunto de solicitudes que las hemos empezado ya a pautar para los días sucesivos. Sasha Ackerman, Globovisión. Buenas tardes, vicepresidenta. 3 consultas. La primera tiene que ver justamente con que luego de que el Consejo Nacional Electoral ofreció detalles de en qué consistiría esta ampliación de la verificación ciudadana. ¿Ofreció detalles de qué, perdón? De cómo se realizaría la verificación ciudadana, la ampliación. El Comando Simón Bolívar pues dijo que no participaría en vista de que no cumplía con las condiciones que ellos requerían para hacer un chequeo tal como ellos lo estipulaban. Y por el otro lado, el Partido Socialista Unido de Venezuela, en ese momento comando Hugo Chávez, también decía pues que ya no tenía relevancia en vista de que quien lo había solicitado ya no iba a acudir. También vimos cómo de alguna manera perdió puesto dentro de la opinión pública o de lo que los venezolanos estaban esperando, porque el Consejo Nacional Electoral decidió aún así continuar con esta ampliación de la verificación ciudadana. También quería consultarle una duda que nos quedó de su respuesta con respecto al reporte de no duplicidad y el reporte técnico del SAI. Quiso decir entonces usted que en vista de que se está haciendo la verificación ciudadana, está paralizado por ahora el inicio de esos reportes en vista de la utilización de las máquinas. Y con respecto a la convocatoria de las elecciones municipales, el alcalde de Libertador, Jorge Rodríguez, expresidente del Consejo Nacional Electoral, aseguraba hace unos días que estas elecciones serían convocadas próximamente. Sí, fíjate, empiezo por la última pregunta. El Consejo Nacional Electoral, yo entiendo que los actores políticos tengan mayor o menor interés en la convocatoria, en que se haga, pero no son los actores políticos los que convocan. El Consejo Nacional Electoral en su momento convocará la elección tal y como se establece, teniendo, digamos, el cronograma elaborado, todas las pautas establecidas, y lo dará a conocer de manera inmediata a la opinión pública nacional. En relación al tema de los reportes, no, imagínate, Sacha, no quisiéramos nosotros que se entienda que estamos poniendo por excusa, porque es como, en absoluto. Lo que hemos dicho es que esos reportes tienen unos requerimientos técnicos que tienen que ver con la captura de la data que está contenida en las máquinas, que tiene que ver con el procesamiento de esa data y luego con el comparativo, en el caso del reporte no duplicidad, huella 1 a N, como lo identifican los técnicos, y que ese es un proceso al cual deberá convocarse, deberán establecerse los protocolos para su realización, y que el Consejo Nacional Electoral lo va a hacer y lo va tal como ha, digamos, efectuado y realizado todos sus compromisos frente al país, frente a los actores políticos, y frente a las electoras y los electores. No está suspendida, no hemos dicho eso de ninguna manera. Estamos diciendo que tiene unos requerimientos técnicos importantes con los que se debe cumplir.
Y en relación con por qué dar continuidad, mira, el Consejo Nacional Electoral es un poder público del Estado venezolano, una institución seria, responsable. Nosotros aprobamos realizar una auditoría, lo aprobamos de cara al país, y de cara al país estamos dando hoy los resultados de lo que ha sido el primer ciclo de esa ampliación de verificación ciudadana en su fase 2. Esa es la responsabilidad que asumimos frente al país, y eso es lo que estamos haciendo el día de hoy. Responsabilidad con las venezolanas, con los venezolanos, con las electoras, con los electores todos. Michelle Caballero, Venezolana de Televisión. Buenas tardes, vicepresidenta. Bueno, básicamente, la primera, quería una precisión con respecto a, usted comentaba que la revisión se hace tal cual lo establece el reglamento, la verificación contrasta el acta de votación con lo que las papeletas o recibos, y que en casos excepcionales se consulta el cuaderno de votación. Quisiera un poco saber ese caso específico o ese caso excepcional, toda vez que en el caso de la oposición decía que bueno, no se le iba a permitir la revisión de los cuadernos. Eso por una parte. Lo otro, tengo entendido que técnicos del Partido Socialista Unido de Venezuela, la Alianza, han solicitado que se suspenda esta auditoría, o digamos que no continúe, toda vez que ha arrojado resultados positivos, 98,99% de confiabilidad, de transparencia. Quería saber en este caso, y también ha participado Reina Sequera, creo que Poder Laboral es el único que se opone a que no se detenga esta auditoría, toda vez que la oposición no está participando, además que es solicitante. Eso por otra parte. Si ellos se ponen de acuerdo y como alianza solicitan que no continúe este proceso, si lo han recibido con una solicitud formal. Lo otro, quería saber si en experiencias en otros países se habían desarrollado estos procesos de verificación al 100%. Gracias. Sí, fíjate que varias cosas, Michelle. Bueno, en cuanto al protocolo de realización de la auditoría, fíjate, es importantísimo decir lo siguiente. El 18 de abril, cuando el Consejo Nacional Electoral de manera unánime aprueba la realización de la ampliación de la auditoría ciudadana en su fase 2, lo hace en los términos exactos que están previstos en la ley. Es decir, la verificación ciudadana fase 2 es una actividad prevista en el reglamento, el artículo 435 del reglamento de la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Y como lo establece el reglamento, como lo establecen los protocolos, así se hace la fase 2 de verificación ciudadana. Y la ampliación